Bien. Bueno, el día de hoy vamos a pasar a lo que sería la segunda mitad del curso, aunque ya vamos un poco más adelante de la mitad. eh, y vamos a estudiar un tema diferente. Ya vamos a haber terminado con esa parte del diseño bioclimático, con la idea de la orientación, la geometría, las características de los materiales para tener un confort térmico adecuado y una iluminación adecuada, que también podemos lograr con la ventilación natural, ¿no? Y todo depende del clima. Eso fue por un lado. Ahora, por otro lado, vamos a empezar a hablar de eh, los materiales en sí, qué impacto tienen. No solamente el edificio va a tener un impacto debido a ese consumo de energía que va a tener en operación, a esa climatización, sino la propia decisión del material va a tener un impacto. Es decir, hay materiales que tienen más emisiones que otros y hay una manera de cuantificarlo. La manera en la que lo vamos a cuantificar va a ser con el análisis del ciclo de vida. Ahora, el análisis del ciclo de vida es algo bastante complejo. De hecho, ya en la nueva carrera de ingeniería ambiental ya existe una materia optativa que se llama análisis de ciclo de vida. Nosotros vamos a tratar durante 4 clases de esto y pues lo vamos a ver de manera somera, ¿no? Va a ser una breve introducción al pensamiento del ciclo de vida y al análisis del ciclo de vida. Y la idea va a ser llevarlo y aterrizarlo a qué aplicaciones tiene a los edificios o cómo podemos lograr tener edificios más sustentables trabajando con el análisis del ciclo de vida. Eh, bien, pues vamos a empezar. A ver qué dice. Ok, ahí está. Entonces, lo primero del análisis del ciclo de vida es pensar en qué es el ciclo de vida o cuando hablamos en el ciclo de vida de un producto. Entonces, todos los productos que generamos o que fabricamos los humanos van a tener una serie de etapas. Es decir, siempre va desde que se extraen las materias primas, se va transportando, se fabrica un producto intermedio, se vuelve a transportar a otra fábrica, se fabrica el producto final y ya después se lleva a la tienda donde lo compramos, lo empezamos a utilizar hasta que terminamos de utilizarlo. Eso se va a llamar, la primera etapa donde sacamos la materia prima, le vamos a llamar cradle o la cuna. Y el final del ciclo de vida o esa etapa final de disposición le vamos a llamar la tumba. Entonces, por eso cuando pensamos en todo ese ciclo de vida, hacemos un análisis o un pensamiento de cradle to grave o de cuna a la tumba. Si pensamos nosotros en un celular, usualmente pues nada nos preocupamos, o sea, es decir, el celular entra en nuestras vidas cuando vamos a la tienda, lo compramos, lo utilizamos un tiempo, un año, 2 años o menos o más, y después, eventualmente, pues el final de ciclo de vida de un celular podría ser, pues muchas veces acaban perdiendo, se roban, se echan a perder, se los damos a alguien, o incluso se puede, o sea, pero eventualmente va a acabar en la basura, y hay un momento en el que sale de nuestras vidas. Y podríamos pensar en una vista angosta de creer que eh, todo lo que pasa, todo el impacto que va a tener ese celular es ese angosto, ese estrecho periodo que nosotros tuvimos contacto con el celular. Pero en realidad, desde que se tuvo que extraer ese cobalto que viene sobre todo de África, se transporta a China y después en China se refina el cobalto, se manda el cobalto a Taiwán. En Taiwán se fabrican como el 80% de los chips de los microprocesadores del planeta. Ya que se tiene un chip, se manda otra vez a lo mejor a Vietnam y en Vietnam se arma el celular y después de armarlo en Vietnam a lo mejor llega a México, a la tienda de Telcel, Movistar, el que quieran, y ahí es donde lo ponen en display. Y es cuando yo llego y compro ese celular. Y lo mismo cuando yo tiro el celular a la basura, es un residuo electrónico. Entonces, México no tiene prácticamente la capacidad de procesar residuos electrónicos y la mayoría de los residuos los acabamos exportando. Entonces, toda esa basura la metemos en un contenedor en un barco y la exportamos. Antes lo hacíamos a China, China ya lo prohibió. Entonces, después se hizo a Malasia y Malasia creo que también ya lo prohibió. Pero supongamos que lo mandamos a Malasia y ya en Malasia va a haber personas que se van a dedicar a desensamblar a mano ese celular, intentar recuperar algo, van a estar muy expuestos a sustancias químicas y el resto se suele ir a un relleno sanitario. Entonces, como ven, el ciclo de vida de un celular es bastante más complejo que lo que
nosotros solemos ver. Ese uso que le damos al celular realmente solo es la punta del iceberg, y a cada etapa o en cada etapa hay un impacto que está generando ese producto. Entonces, por lo general, en cada etapa que vamos a tener, desde la extracción, la manufactura de los materiales y del producto, hay cierta cantidad de entradas, es decir, estamos metiendo energía, materiales, y hay residuos que se generan. Hay que partir esto en la puerta. La puerta es justamente esa frontera donde se produce el producto y entra al uso. Entonces es la tienda. Cuando el producto acaba de fabricarse y llega a la tienda, es donde llegamos al gate o puerta, y cuando yo lo empiezo a utilizar, llego a esta etapa de uso y también llegamos a la tumba. Tradicionalmente vamos a ver que tenemos un paso lineal en este ciclo de vida. Y la idea de la sustentabilidad es empezar a cerrar ciclos, que puede ser reutilizar el producto sin mandarlo, sin desensamblarlo, o simplemente reciclar esas materias fabricadas, es decir, reciclar el plástico, o volver a utilizar las primeras materias primas, es decir, los minerales, los hidrocarburos, para poder hacer nuevas materias primas, ¿no? Entonces, la idea es empezar a generar estos ciclos para tener un ciclo de vida más sustentable para los productos. Y los edificios o los materiales de la construcción, pues no van a ser ajenos a esto. Obviamente vamos a después pensar cómo se comporta dentro de este marco un edificio. Entonces, tradicionalmente hemos tenido una economía lineal. Y dentro de la economía hay muchísimas definiciones de economía, muchísimas definiciones. Entonces, una de las definiciones que podemos utilizar y que es útil para lo que vamos a pensar ahorita va a ser que es el estudio de la distribución de los recursos escasos. Entonces, tenemos recursos que no son suficientes para todos, y o que hay cierta escasez de cierta manera, que ahorita es lo que viene aquí de la demanda, y entonces cómo los distribuimos entre diferentes personas o actores, es decir, empresas, gobiernos, y el valor que eso genera. Entonces, por lo general, hemos pensado en esa escasez desde el punto de vista de la demanda. Es decir, en los alimentos, a lo mejor si la gente quiere comprar cierto alimento, se considera que hay una demanda alta y hay poca oferta, entonces es grande la escasez y entonces sube el precio, ¿no? Siempre pensamos en esa escasez en términos de demanda y oferta, que habrán hablado ustedes en la clase de economía. Pero se nos ha olvidado que realmente todas esas materias primas o todos los materiales que hay en la Tierra son limitados. Es decir, no podemos seguir extrayendo infinitamente cierto material, y entonces, más allá de esa escasez por demanda y oferta, hay una escasez física de la cantidad de material que hay. Pero eso no nos ha importado. Creemos que puede seguir creciendo la economía infinitamente. Eh, que físicamente es imposible tener un crecimiento infinito. Creemos que cada vez podemos extraer más minerales, más oro, más plata, eh, cualquier otra cosa, y cada vez podemos mandar más cosas. Entre más extraemos, más mandamos a residuos sólidos. Entonces pensamos que siempre va a haber algún lugar donde tener un relleno sanitario, y que entonces no va a haber problema, pero podemos hacer fácilmente el cálculo de cuál es la capacidad total de rellenos sanitarios que hay en el planeta, suponiendo que nosotros no ocupáramos un espacio, sino que fuera puro relleno sanitario. Y ese es un número finito. Entonces hay un límite físico a ese crecimiento y a ese uso de recursos, pero pues nos lo vemos ignorando, y en la actualidad la economía tiene la idea de extraer, usar y disponer. Y aquí suponemos que es infinita esa capacidad de extracción y es infinita la capacidad de disposición. Y eso genera externalidades. Entonces, el término de externalidad es bastante importante y realmente va a ser un efecto no intencional. Si yo hago algo y eso tiene un efecto secundario que no me va a afectar a mí, sino a alguien más, y yo no tenía en cuenta, no lo había contemplado, no sabía que iba a suceder ese efecto, eso es una externalidad. Y pueden haber externalidades positivas, pero por lo general las externalidades son negativas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde vamos a tener un invernadero que va a usar flores que van a tener, y entonces para
cultivar esas flores, el invernadero necesita utilizar fertilizantes. Pero pues siempre que yo riego, hay cierta escorrentía, es decir, hay cierta agua que no es captada por la tierra o por la planta y escurre. Entonces resulta que ese invernadero pues simplemente manda ese escurrimiento de manera superficial, ¿no? Y junto había o hay un lago de truchas y ese lago de truchas recientemente ha tenido problemas de eutrofización. Y claro que podemos ligar directamente esos problemas de eutrofización a esos fertilizantes y esa escorrentía que está teniendo el invernadero. Entonces, el invernadero no está utilizando los fertilizantes con la intención de afectar al vecino, ¿no? De quitarle ese negocio y que se le mueran las truchas, sino que lo está haciendo para que sus plantas crezcan mejor. Pero hay un efecto secundario no intencional que tiene una afectación bastante grande y que afecta a alguien más. Entonces, esa eutrofización va a ser una externalidad generada por los fertilizantes. Y la economía lineal, pues todo lo que genera son externalidades. El suponer que estos asuntos son infinitos, pues genera puras externalidades. Entonces, pensando, por ejemplo, en las aguas residuales, les habrán platicado en tratamiento de aguas residuales, que creo que ya es optativa, ¿no? Pero, bueno, tratamiento, no sé si es optativa eso o la de potabilización, pero bueno. Anteriormente lo que se hacía pues era aventar las aguas residuales al río, desde la época antes de la prehistoria, ¿no? Desde la época de la prehistoria. Y la naturaleza por sí misma tiene esa capacidad de regeneración. En el tratamiento de aguas residuales no le metemos nada más y los propios microbios que están en el agua residual son los que hacen el tratamiento. Entonces, con anterioridad, el propio río tenía una capacidad de limpieza y entonces la gente que tomaba el agua para tomar aguas abajo del río, pues el agua llegaba limpia, porque en ese viaje ya se había limpiado lo suficiente el agua. Conforme fuimos aventando más aguas residuales, se supera la capacidad de limpieza, de tratamiento del propio río y entonces ya el agua residual llega al siguiente pueblo o el agua del río llega al siguiente pueblo lo suficiente de sucia. Entonces, cuando había una población que crecía rápidamente, la economía podía crecer rápidamente. Y cuando había poca población, entonces podíamos extraer bastante y esto era tan grande que parecía un pozo infinito y también los residuos como el río parecía que tiene una capacidad infinita. Pero ya en la actualidad ya tenemos demasiada población, ya la población no está creciendo y la población está envejeciendo, entonces ya no tiene la misma capacidad productiva que tenía con anterioridad. Entonces, esos problemas hacen un tapón o un límite cuando queremos que la economía siga creciendo a la misma velocidad a la que estaba creciendo. Y nos demuestra que ya no es posible suponer que teníamos estos pozos infinitos a la entrada y a la salida de nuestra economía. Y eso nos lleva a crear nuevos paradigmas, que va a ser la economía circular. Entonces, antes de hablar de la economía circular, quiero mostrarle aquí estas externalidades que ha generado la actividad humana. Entonces, hemos creado una gran cantidad de problemas desde el cambio climático, hemos afectado a la capa de ozono, la contaminación del aire, uso de suelo, biodiversidad, y hemos afectado nuestra propia salud, la equidad social, equidad de género, etcétera. Y todo esto no era algo que nosotros quisiéramos generar. Eh, Realmente el objetivo de la actividad humana era generar bienestar o generar placer para nosotros, pero en ningún momento hacemos algo con tal de emitir, o sea, únicamente con el objetivo de emitir gases de efecto invernadero, sino que es una externalidad o un efecto secundario que está teniendo nuestra actividad. Pero varios de estos efectos secundarios pues ya han alcanzado límites que exceden esa capacidad que tiene la propia Tierra y empiezan a generar crisis ambientales y problemáticas que nos van a afectar y van a disminuir todavía más esa capacidad de tener un bienestar en el futuro. Y eso nos va a llevar a la economía circular.
Antes de hablar de la economía circular, vamos a hacer una analogía con la naturaleza, como ya lo hemos hecho en clases anteriores. Entonces, hay que pensar en la ecología. Y la ecología resulta que es el estudio de los seres vivos y cómo interactúan entre ellos. No solamente estudiamos cuántos seres y qué seres vivos hay, sino cómo se comen entre sí o cómo tienen relaciones simbióticas entre los seres vivos, pero también con esa parte abiótica o esa parte no viva que vamos a tener en el entorno. Y eso es lo que nos puede definir un ecosistema. La importancia de estudiar esto para nosotros es que resulta que en la naturaleza no hay residuos, no existe esta economía lineal en la naturaleza, no hay nada, ningún pozo infinito, sino que todo lo que genera como residuos un animal es el alimento de otro animal. Y siempre hay un reciclamiento eterno, porque eventualmente esos microbios van alimentando cada vez a animales más grandes y eventualmente este animal se va a comer a uno de estos pequeños animales que se alimentaron de los propios residuos de esto. Entonces, si ven, es un ciclo eterno donde no estamos teniendo que extraer nada y mandar nada a un residuo final. Y la idea es poder convertir nuestra economía a algo similar a esta manera. Ha habido recientemente algunos avances en la idea de la industria que le llaman la ecología industrial o la simbiosis industrial, donde tenemos varias empresas y la idea es que los residuos de una empresa se vuelvan los insumos de otra y así lo estemos conectando como lo vimos más o menos en esta idea. Un ejemplo de esto es el parque industrial de Kalundborg en Dinamarca, donde estamos, como ven, hay un flujo continuo entre todas estas empresas. Entonces, por ejemplo, la planta de energía, yo creo que es esta, genera electricidad, pero también genera agua caliente, agua caliente de rechazo. Entonces, esa agua caliente es útil porque muchas empresas necesitan calor para hacer sus procesos, entonces le enviamos el agua caliente. Y también parte de esa agua caliente se va a la ciudad porque ya vimos que los países nórdicos tienen sistemas de calefacción central, ¿no? Entonces ese calor que sería un residuo se utiliza para calentar las casas y para que la gente pueda tener agua caliente para bañarse. También todas las empresas que generan agua tratada, pues se puede utilizar, por ejemplo, el agua tratada para enfriar esta central eléctrica. Y así se van conectando no solamente agua y calor, sino otras materias primas, otros residuos. Por ejemplo, el CO2 generado se puede utilizar para embotelladoras, entre otras cosas. Y de esta manera, por ejemplo, en una composta y en el tratamiento de aguas residuales se genera gases metano, y ese gas metano se manda a otras empresas para poder generar electricidad o para ciertos procesos químicos. Entonces, todo está recirculando y entonces la cantidad que estamos extrayendo y sacando es mucho menor. Entonces, existe un gran potencial para las parques industriales para poderse desarrollar de esta manera. Y es una manera en la que podríamos disminuir el impacto del ciclo de vida de esos productos. Y eso nos lleva a que si lo hiciéramos a mayor escala, a escala de toda la economía, crearíamos la economía circular, donde tradicionalmente tenemos estos pasos lineales, es decir, entre la extracción y el residuo o la disposición final. Y la idea es empezar a hacer esos bucles que también vimos donde vimos los bucles, por aquí, ¿no? La economía circular busca hacer estos bucles de reuso reciclado para que minimicemos la cantidad que extraemos, porque lo poco que extraemos lo estamos recirculando constantemente y también minimizamos lo que enviamos. La idea es que la mayor parte se mantenga en estos ciclos internos. Claro que va a ser imposible tener una eficiencia del 100%. Entonces, va a seguir habiendo cierta extracción y cierto reciclaje, pero se va a minimizar y la mayoría va a estar recirculando internamente y esa es la idea de la economía circular. Entonces, vamos a tener que ver cómo
pueden caber nuestros edificios o nuestras construcciones dentro de este marco conceptual de la economía circular. Entonces, no sé si tengan una duda hasta el momento de esta idea de la economía lineal, la economía circular, antes de pasar ahora sí como tal al análisis del ciclo de vida. ¿No? Bueno, entonces yo antes de entrar al análisis del ciclo de vida, quisiera preguntarle a algunos de ustedes qué es una manifestación de impacto ambiental o cuál es el objetivo de una manifestación de impacto ambiental. No sé quién me pueda contestar eh, eso. Ok, pues en una obra normalmente, bueno, No, ¿sigo? sí, a ver, acaba Ángel, después que Josué también Pues participe. normalmente cuando hay una obra, pues hay efectos en el ambiente donde se va a localizar este proyecto. En una manifestación de impacto ambiental, pues se incluyen ahí todos los efectos negativos que puede traer, así como la, las acciones que se deben tomar para mitigar estos efectos también. Ok, gracias. Gracias. A ver, Josué, ¿tú qué querías comentar? Sí, es muy parecido a lo que comentó mi compañero, nada más que eh, hay que apegarnos a las normas, es decir, que ahí se va a ver si nuestro proyecto cumple con medidas ambientales de, por ejemplo, de ruido, de contaminación, de basura, de desechos y todo eso. Y como dice el compañero, en cuanto a las cosas negativas, se tienen que hacer unas medidas de mitigación, como por ejemplo plantar árboles en otro lado, cosas así. Ok, gracias, Josué. Los dos mencionaron cosas muy buenas, la parte de la norma, de seguir esos estándares, la parte de que es los efectos o los impactos que tenemos en un lugar específico. Eh, Efectivamente, pues todas las actividades humanas que hagamos, y en especial la construcción, porque resulta que es una de las actividades más contaminantes que tenemos, y todo va a tener un impacto, todo va a tener una cierta afectación a la naturaleza, y lo importante es cuantificarlo y, como decía Josué, intentar mitigarlo. Hay varios tipos de impacto que van a tener nuestras obras, y la manifestación de impacto ambiental no estudia todos, estudia nada más una parte. Y por ejemplo, si yo hago una construcción, en la construcción suele haber mucho polvo, y los trabajadores de la construcción suelen estar bastante expuestos a ese polvo. Y los soldadores, peor, están expuestos a otros metales pesados, a respirar metales pesados como mercurio, arsénico. eh, y bueno, cada obra en particular o cada trabajo de la construcción en particular tiene ciertas afectaciones, más las afectaciones que va a tener la gente que ocupe esos lugares. Entonces, respirar ese polvo en la construcción durante varios años incrementa enormemente el riesgo de tener cáncer de pulmón, ¿no? Tener algunas afectaciones de las vías respiratorias, cosas como EPOC, enfisema. Y entonces hay un impacto ahí que estamos teniendo a la salud. Hay unos riesgos de trabajo eh, que también es parte del ámbito de la ingeniería ambiental, riesgos químicos, etcétera. Y eso pues lo va a hacer un estudio de riesgos de trabajo, ¿no? Por otro lado, pues sí, la construcción, como dicen, a lo mejor vamos a tener que talar varios árboles, a lo mejor habían algunas especies nativas ahí, van a tener afectaciones, etcétera. Esos impactos puntuales en el lugar específico los va a estudiar una manifestación de impacto ambiental. Pero por lo general la manifestación de impacto ambiental estudia ese impacto durante con la construcción y el impacto que va a tener de lo que había antes y lo que había después. Pero rara vez en la manifestación de impacto ambiental nos vamos a pensar a poner a pensar, a ver, en el ciclo de vida del producto. Es decir, ¿qué impacto tuvo los ladrillos que voy a utilizar o la fabricación del concreto? Como es algo que no está sucediendo en el sitio en particular, sino es algo externo, rara vez lo tomamos en cuenta en la manifestación de impacto ambiental. Y cuando el edificio tenga que ser desmantelado, que va a tener su fin de vida útil en algún momento, podrá ser en 20 años o podrá ser en 300 años,
¿qué va a suceder con esos residuos de la construcción? ¿Dónde los vamos a mandar? ¿Cuál va a ser ese impacto? Entonces, la manifestación de impacto ambiental no estudia por lo general esos asuntos. Eso lo vamos a estudiar con un análisis de ciclo de vida, o LCA por sus siglas en inglés, de Life Cycle Analysis. Entonces, la idea es que el análisis de ciclo de vida también estudia aspectos ambientales, exclusivamente aspectos ambientales, no ve tanto la parte de la salud humana u otras partes sociales que vamos a mencionar ahorita más adelante, pero en vez de estudiar esos impactos puntuales, es decir, esa afectación a la fauna en particular, a cuántos árboles voy a talar ahí, vamos a estudiar los impactos potenciales o generales y distribuidos en todo el ciclo de vida. Entonces, en vez de decir, por dar un ejemplo, ¿no? Aquí había en este terreno, habían 1000 árboles y la construcción va a talar 1000 árboles. En este lugar en particular, con el análisis del ciclo de vida, puedes decir, bueno, es que la construcción va a talar 1000 árboles, pero el relleno sanitario necesario para esos residuos de la construcción va a talar otros 1000 árboles. Y a lo mejor el desgajar el cerro para extraer esa materia prima para el cemento va a talar otros 1000 árboles. Entonces, todo ese impacto de ciclo de vida, pues ya no fueron 1000 árboles, sino que fueron 3000 árboles. Pero esos 3000 árboles ya no están concentrados en un punto específico, sino que van a estar distribuidos en todos esos diferentes lugares donde se lleva a cabo el ciclo de vida del producto, y aparte van a estar distribuidos en el tiempo. Es decir, dijimos, un edificio puede tener un ciclo de vida de 100 años, 200 años. Entonces, esos árboles se van a ir talando a lo largo de 100, 200 años. También más adelante, en la siguiente clase, les voy a volver a mencionar un poco estas diferencias entre el impacto puntual, que es lo que hace una manifestación de impacto ambiental, y el impacto potencial, que es lo que estudia un análisis de ciclo de vida. También lo importante es que no vamos a estudiar un producto en particular, sino que vamos a estudiar un sistema de producto o un sistema de servicio. Es decir, no estudio el impacto como tal que va a tener mi celular, sino que va el impacto que va a tener todo el sistema asociado al celular. Toda esa fabricación del celular, todo el transporte del celular, que no es el celular como tal, pero es todo lo que se tiene que hacer para poder llegar a esa etapa de uso del celular y después a la etapa final. También estudio únicamente la parte ambiental y no la tecnosfera. La tecnosfera sería esos impactos de salud en el ambiente de trabajo que ya les mencioné, que ni la manifestación de impacto ambiental ni el análisis de ciclo de vida van a hacer. Entonces, como podemos ver, estos análisis de riesgo de trabajo, la manifestación del impacto ambiental y el análisis de ciclo de vida, pues no son diferentes alternativas para estudiar el impacto, sino que ven diferentes áreas del impacto y lo que realmente hacen es complementarse. Es importante que vean estas partes que están en negritas y bien subrayadas, que es el análisis de ciclo de vida, estudia la parte ambiental, impactos potenciales, todo el ciclo de vida del producto, no estudia productos, sino los sistemas de servicios de productos, y no toma en cuenta esa parte del ambiente de trabajo. Hay un estándar muy particular y es un estándar internacional, por eso no es una norma, es un estándar ISO 14040 y 14044. Entonces, cuando hagamos un análisis de ciclo de vida, hay que seguir lo que nos indica este ISO 14040 y 14044. Y vamos a ver algunos elementos de esto, ¿no? Los pasos que hay que seguir para hacer el análisis del ciclo de vida de manera muy breve y muy superficial. También muchos de los usos que puede tener un análisis de ciclo de vida es para comparar. Es decir, yo puedo decir, bueno, ¿qué es mejor? Comprar un filtro para agua y entonces filtrar mi agua de la llave y tomar el agua desde ese filtro, o estar comprando botellas de PET. A lo mejor intuitivamente podemos decir, bueno, es peor las botellas de PET, pero ¿por qué? ¿Qué tiene un mayor impacto? Y no solamente en el propio PET, sino a lo largo de todo ese ciclo de vida, porque fabricar un filtro pues también tiene mayor complejidad y usa más recursos que fabricar una botella de PET, pero el filtro se utiliza durante más tiempo que un PET. Entonces, ese tipo de comparaciones entre diferentes escalas del ciclo de vida, pues lo podemos ver gracias al análisis del ciclo de vida. Pero también hay que tener en cuenta que el análisis del ciclo de vida no nos emite un juicio, no nos va a decir escoge este o escoge este, sino que nos va a dar los resultados y las conclusiones ya las tenemos que tomar nosotros.
Entonces, aquí hay justamente un ejemplo muy práctico donde sabemos que el petróleo es finito. Entonces, hay una escasez y estamos aproximándonos a ese punto. Hay quien dice que estamos muy cerca, incluso a algunos años, o que ya pasamos lo que se llama como el peak oil, que es decir, el pico de extracción o el punto de máxima extracción de petróleo. Es decir, a lo mejor el petróleo se nos va a acabar en 100 años, pero de aquí en adelante la cantidad de petróleo que podamos extraer va a ir disminuyendo constantemente. Entonces, a nivel global todavía no estamos seguros si ya lo alcanzamos o si lo vamos a alcanzar dentro de esta década. Y algunos países como México estamos ya bastante seguros que nunca vamos a volver a alcanzar ese máximo que alcanzamos hace varias décadas de extracción de petróleo. Ya no hay tantas reservas y ya no son tan baratas de extraer esas reservas. Además, en esa extracción, entonces ya tenemos ahí un elemento de escasez física y también de la escasez de la demanda y de la oferta. Pero también su propia extracción genera muchos contaminantes, el procesamiento genera gran cantidad de impactos y como las botellas de PET son de un solo uso, van a afectar a la vida silvestre cuando las tiramos a la basura porque rara vez se van a reciclar. Entonces, pues tienen un gran impacto a lo largo de todo su ciclo de vida. Entonces, hay varias alternativas de cómo puedo tomar una botella de agua. Hay, supongo que las habrán visto, botellas de agua de Tetra Pak, plásticos de origen vegetal, plásticos biodegradables, que no son lo mismo, botellas de vidrio e incluso pues tener filtros, ¿no? Que realmente usar un filtro ya en el ciclo de vida es 1000 veces mejor que cualquiera de estas alternativas, pero bueno, podríamos estudiar de estas diferentes alternativas. Entonces, ¿cómo puedo yo saber justamente si el PET es mejor que el Tetra Pak o el Tetra Pak es mejor que el PET? No por decir que la botella de vidrio sea reutilizable va a ser mejor que el PET, porque la botella de vidrio pesa más. Entonces, consume más energía el camión al transportarla. Entonces, a lo mejor el petróleo que me ahorro de la botella de PET lo tengo que consumir en el combustible, en la gasolina del camión. Entonces, o por pensar que es biodegradable, entonces ya va a ser mejor, pero resulta que consume mucha más energía la fabricación de ese material. Entonces, es algo multifactorial, bastante complejo y que hay que utilizar un LSA. Entonces, hay que hacer un análisis de ciclo de vida de la botella de PET, de la botella de Tetra Pak, de la botella de vidrio, ver los resultados de ese análisis de ciclo de vida y entonces ya poder decidir cuál va a ser mejor o cuál va a ser peor. Hay que tener en cuenta que también hay un análisis de ciclo de vida social y un análisis de ciclo económico, que eso nos va a llevar a la idea de los pilares de la sustentabilidad. Entonces hay que tener en cuenta que la sustentabilidad no solamente es tener un comportamiento adecuado o una armonía con el medio ambiente, sino que la sustentabilidad o ese desarrollo sustentable tiene que ver con un desarrollo social adecuado y un desarrollo económico adecuado. Entonces no hay que creer que nosotros estamos trabajando con toda la parte de la sustentabilidad como ingenieros civiles o como ingenieros ambientales. Únicamente y por lo general solo trabajamos con la parte ambiental, pero los otros dos pilares son exactamente igual de importantes. Y también aquí en la parte de edificios sustentables principalmente nos hemos centrado en la parte ambiental, pero no quiero que olviden que también existen estos dos pilares, que si los olvidamos no estamos alcanzando la sustentabilidad. Entonces, para darles un ejemplo, vamos a hablar brevemente acerca del veganismo. Que saben, la idea del veganismo es no, no comer productos animales o que hayan sido probados en animales, etcétera, pero no solamente en el comer productos, sino el no utilizar productos como ropa, cosméticos y va más allá de una dieta, ¿no? También la idea es de abogar por ese bienestar de los animales. No nos vamos a meter para hacer esta comparación en la parte ética de si hay que comer o no hay que comer animales, de si podemos decidir sobre la vida o no de los animales, ¿no? Eso es otro elemento y esa es otra dimensión. Aquí la parte ética moral que de esos principios que va a complicar mucho la cosa. Nos vamos a centrar en estos pilares y primero vamos a hablar únicamente de la parte ambiental, es decir,
Mucha gente decide ser vegana por esa parte ética moral, pero también trae una gran cantidad de beneficios ambientales. Entonces, haciendo un análisis de ciclo de vida, el veganismo ganaría por mucho contra una dieta tradicional, porque lo vamos a ver más adelante cuando veamos la huella hídrica y la huella de carbono. Los alimentos basados en plantas requieren muchísima menos agua, muchísimo menos suelo y emiten una mucha menor cantidad de gases de efecto invernadero, pero mucho menos, es decir, 10, 100 veces menos que lo que es necesario para fabricar carne de res, por ejemplo. Entonces tiene enormes beneficios ambientales y como quedaría muy bien parado en un análisis de ciclo de vida, yo podría pensar que, bueno, o sea, es excelente, o sea, todos deberíamos volvernos veganos. Pero cuando empiezo a ver otras dimensiones de esta situación, vemos que no para todo el mundo es fácil ser vegano. Más allá incluso de todos los elementos culturales del consumo de carne que hay, que eso va un poco en la parte ética que dijimos que no vamos a mencionar, hay lugares donde no es posible tener agricultura, donde no es posible cultivar nada para comer esas partes, eh, eh, esos alimentos basados en plantas, sino que lo único que crece es pasto. Y como muchos de los animales que comemos son herbívoros, ellos sí pueden comer ese pasto que nosotros no podemos comer. En lugares muy al norte, como Islandia, lugares muy desérticos, como parte del Sahara, donde no es posible cultivar ningún tipo de grano, pero es posible tener animales que coman el pasto que alcanza a crecer y poder comer, alimentarse de esos animales, ¿no? Además, muchas veces para tener una dieta vegana adecuada necesitamos consumir alimentos que son más caros, alimentos importados o alimentos que no se producen mucho, más si uno lo quiere mezclar con cosas orgánicas, y hay ciertos alimentos procesados, es decir, eso de la hamburguesa vegana o la carne de pollo vegana que parece como si fuera carne deshebrada, el tofu, etcétera, que tiene que ser procesado y que por lo general dan una mayor diversidad a los alimentos que vamos a tener, tienen una mayor diversidad nutricional y tienen ciertos suplementos que puede ser difícil conseguir como ciertos nutrientes que puede ser difícil conseguir como vegano. Pero suelen ser bastante caros, entonces la mayoría de los latinos no van a tener el dinero para poder comprar tacos veganos, ¿no? Por así decirlo. Eh, Menos en otros lugares, en África, por así decirlo. Entonces se complica si no tiene uno el tiempo y el dinero el poder ser vegano. Y además, parte de esos alimentos especiales importados se han convertido en los superalimentos veganos, eh, como el aguacate y la quinoa, que resulta que tienen muy buena distribución nutricional, son muy completos, entonces es importante consumirlos para tener una adecuada nutrición vegana. El asunto es que el aguacate es mexicano y los mexicanos tenemos comiendo aguacate 3.000, 4.000 años y no solamente es importante en nuestra dieta, en nuestros platillos, sino también culturalmente es bastante importante el aguacate. Mientras que los europeos pues tienen comiendo aguacate 10 años, ¿no? Pero como ha subido tanto la demanda del aguacate, se ha duplicado, triplicado el precio aquí, entonces ya no podemos comerlo cuando era importante en nuestra distribución nutricional, cuando era importante culturalmente en nuestros platillos, y ahora tenemos que disminuir ese consumo de aguacate para que otras personas que no ha sido importante históricamente para ellos o culturalmente puedan consumirlo. Y eso también pasa con la quinoa en Bolivia, ¿no? Esa es una situación similar entre otros alimentos a lo largo del mundo. Además, aunque sean importantes culturalmente y dietéticamente estos alimentos, resulta que tienen bastantes problemas de producción y atraen bastantes problemas sociales. Es decir, sabrán que el aguacate es el principal motor de la deforestación en nuestro país, porque, bueno, cortar un bosque y poner árboles de aguacate no es no es reforestar, es decir, reforestar con árboles frutales no es realmente reforestar, porque no es el ecosistema que existe originalmente y no van a haber una diversidad de animales y otras plantas. Eso simplemente es un cultivo y un cultivo no es algo que hayamos reforestado. O sea, puede haber cultivos de plantas como maíz o puede haber cultivos de árboles, pero los cultivos de árboles no son bosques y para reforestar pues hay que poner bosques con diversidad adecuada.
Entonces, en Michoacán y Jalisco, pues se está deforestando, hay un problema de gobernabilidad, está el narcotráfico asociado, explotación, trata de personas, un extremo consumo de agua, y bueno, también la quinoa en Bolivia tiene que ver con explotación infantil, igual deforestación, etcétera, ¿no? Entonces, entre más consumen los europeos para disminuir la afectación, para matar menos animales, pues más mexicanos mueren, ¿no? Más mexicanos se ven afectados y también mueren más animales, ¿no? Porque al deforestar, pues matamos una enorme cantidad de animales. Entonces ahí hay una cierta ironía o paradoja en el consumo de esos superalimentos. Entonces, si yo simplemente me vuelvo vegano por la idea de beneficiar al medio ambiente o por la idea del bienestar de los animales y no considero todo esto que son externalidades y son externalidades ocultas porque no se ven a simple vista, pues entonces resulta que no va a ser ético, porque pues sí ayudo a muchos animales, ya dijimos, pero a las personas las estoy afectando y aparte estoy afectando a los países pobres. Es decir, bueno, evité que mataran una vaca en Europa, pero pues va a morir un niño en Bolivia, ¿no? Y entonces simplemente estoy aumentando todavía más la desigualdad. Estoy favoreciendo ese colonialismo o ese neocolonialismo. Entonces, podría no ser ético. No estoy diciendo que el veganismo no sea ético. Es posible a lo mejor darle vuelta o tomar en cuenta y minimizar estos impactos que estamos teniendo, ¿no? Pero si lo hacemos así ciegamente y tomando únicamente la parte ambiental, pues sí puede no ser ético. Y ya, entonces, si hacemos un análisis de ciclo de vida social con esos impactos socioeconómicos, para tomar en cuenta no solamente este pilar de la sustentabilidad, sino estos otros dos, pues ya va a ser diferente el resultado que va a tener el veganismo y entonces pues puede cambiar la decisión que pudiéramos tomar, ¿no? Entonces, lo que se les estoy diciendo no es para decidir si es bueno o no es bueno el veganismo, o para decirles que se vuelvan veganos o no se vuelvan veganos, sino que para tomar cualquier decisión sustentable hay que tener en cuenta la parte social, económica y ambiental, siempre. Aunque nosotros nos estemos centrando en la parte ambiental y con el análisis de ciclo de vida estemos estudiando la parte ambiental. Ok, vamos a saltar ahora sí al análisis de ciclo de vida y ese proceso de acuerdo con las normas. Y hay una serie de pasos que necesitamos hacer. Aquí viene la serie de pasos que hay que hacer. Lo primero es definir el alcance, el objetivo, la meta, después hacer un inventario de esos impactos o esas emisiones y esos usos de recursos que vamos a tener, evaluar el impacto que van a tener estas emisiones y este uso de recursos y después interpretarlo y reportar. No nos está dando una línea de 1, 2, 3, 4 en esta parte porque realmente tiene que ser algo iterativo. A lo mejor defino un objetivo y cuando llego a la parte de impacto me doy cuenta que el objetivo tendría que ser diferente y regreso y cambio el objetivo. Y llego a la parte de interpretación y veo que hay un impacto que es más importante y que no lo consideré bien. Entonces regreso y agrego más elementos al inventario. O sea, hay que estar haciendo un análisis iterativo para poder llegar a un resultado final. Y es muy importante las utilidades que puede tener o el uso que puede tener el análisis de ciclo de vida es desarrollar y mejorar productos. Que digo que un edificio puede ser un producto. Planeación, estrategia, de toma de decisiones de política pública, normas para mercadotecnia, etcétera. Entonces, vamos a ver esta clase, esta primera etapa de objetivo y alcance y la siguiente clase vamos a estudiar el inventario de análisis, el análisis de impacto que también ustedes ya lo vieron más o menos en sus clases o algunos elementos de esto lo vieron en sus clases de ingeniería ambiental y vamos a ver la interpretación, ¿no? Entonces, paso en esta clase y estos 3 pasos en la siguiente clase, que es la que van a ver ustedes grabada. Y van a ver ciertas etapas. La idea es que fuera cradle to grave, es decir, de la cuna a la tumba, pero también se puede hacer un cradle to gate, es decir, estudiar únicamente la parte de la manufactura y dejar la parte del uso y de la disposición final. Eso va a ser útil porque muchas veces, por ejemplo, si yo hago el análisis de ciclo de vida de mi celular, pues tengo que hacer el análisis de ciclo de vida del chip que se utilizó o de la funda que utilicé para ver cuál es el impacto total. Si no tengo la información o si no se hizo ya ese análisis de ciclo de vida de la funda,
tengo que yo recopilar todo ese proceso de fabricación de la funda y se abre exponencialmente ese análisis del ciclo de vida. Si alguien ya hizo ese análisis de la funda hasta el momento que la compro, pues yo puedo tomar ese resultado y simplificar un poco el estudio del análisis del ciclo de vida de mi celular. Entonces, es importante que los países vayan haciendo poco a poco inventarios del análisis del ciclo de vida de la fabricación de productos dentro de su propio país para que cuando se hagan análisis de ciclo de vida más complejos, podamos tener información más confiable. Otro es únicamente la parte del inventario, es decir, únicamente establecer cuánto combustibles fósiles utilicé, cuántos gases de efecto invernadero emití, qué tanto nitrógeno y fósforo emití al ambiente y a cuerpos de agua, etcétera. Ese sería el inventario y me puedo quedar nada más ahí. O puedo hacer únicamente el análisis de impacto, es decir, puedo yo tomar diferentes etapas, aunque para poder llamarle LCA como tal o análisis de ciclo de vida y que siga esta norma, pues habría que seguir todas las etapas. Pero dentro de 2 clases, cuando veamos la huella hídrica y la huella de carbono, vamos a ver que son unas ciertas variantes. De hecho, es lo que viene aquí. No sé si tengan alguna duda ahorita de lo que es el análisis de ciclo de vida, de estos pilares de la sustentabilidad y del proceso general del análisis del ciclo de vida, antes de que entre ya a irme con detalle a esta parte de la meta y del objetivo. ¿No? Bueno, entonces vamos a entrar directamente a la meta. Y la meta es como cualquier otra meta que nos ponemos, ¿no? Es qué queremos lograr y hay que contestar varias preguntas para poder tener una meta adecuada y no irnos por una tangente, ¿no? Primero, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué estoy estudiando? ¿Por qué lo estoy estudiando? ¿Y para qué lo estoy haciendo? Son las básicas y típicas respuestas, ¿no? ¿Quién me pidió que hiciera ¿quién me pidió que hiciera SLCA? ¿O a quién se lo voy a presentar? ¿Al gobierno, a científicos, a tomadores de decisión, al público en general, en parte de anuncios de mercadotecnia? Y eso va a cambiar un poco la manera en la que voy a atacar el problema. Si va a ser, puede ser público el resultado o puede ser un estudio interno. Puedo estudiar nada más un elemento o puedo comparar diferentes cosas. Todo eso hay que saberlo muy bien desde el inicio para no aventarnos y estudiar cosas que a lo mejor pueden no ser tan necesarias de acuerdo a lo que yo quiero hacer. Un elemento importante también va a ser, o bastante, o fundamental va a ser, más bien, es decir, un elemento fundamental va a ser la información. Es decir, nuestro análisis de ciclo de vida va a ser tan bueno o tan malo como la información que tengamos. Si cuchareo los datos, pues el resultado de mi análisis de ciclo de vida va a estar cuchareado y va a ser inútil. Pero el problema es, no siempre hay la información, o sea, no solo es el cuchareo de datos, sino que muchas veces la información no está, o si está la información, resulta que la información no es confiable. Hay una gran incertidumbre, no puedo saber si realmente se hizo bien esa recopilación de la información. Entonces, en un análisis de ciclo de vida, lo fundamental es la transparencia. Entonces, siempre tengo que decir de dónde saqué la información y qué tanta incertidumbre o qué tan confiable es esa información. Y la idea es justamente que entre más análisis de ciclo de vida se van haciendo, se va haciendo un inventario nacional y pues ya es más fácil tener información de calidad. Entonces, es decir, no es igual, no es la misma dificultad hacer un LCA en México que en Alemania. Alemania fueron los que inventaron esto del LCA. Entonces, Alemania pues lleva 40 años haciendo esto y ya tiene bastante más experiencia y hay muchos más información recopilada al respecto. Que en México pues hay menos presupuesto para recopilar información por parte del gobierno y es más complicado. Yo hace poco tan solo tuve que hacer un estudio, estoy estudiando el consumo eléctrico en el país y cómo va a cambiar ese consumo eléctrico residencial con el cambio climático. Y lo que quería obtener era la información del PIB por cada municipio. Y resulta que el INEGI no tiene esa información. Entonces tuve que darle una vuelta consiguiendo el índice de desarrollo humano de cada municipio para poder conseguir el PIB de cada municipio. Entonces les digo, en otros lugares es muy fácil encontrar esos datos, mientras que en nuestro país puede ser complicado, hay que darle más vueltas para conseguir esa información.
Y también hay que estudiar desde el inicio, o hay que saber desde el inicio, cómo vamos a interpretar, cómo vamos a presentar esos resultados y qué evaluación crítica vamos a tener. Es decir, es fundamental en el análisis de ciclo de vida tener una evaluación crítica por pares, que es lo mismo que se hace con un artículo académico. Yo hago mi estudio y después alguien más que no participó lo revisa y me dice, esto está bien, esto está mal, aquí hay un sesgo, etcétera, corrígelo, ¿no? Esa es la idea de la evaluación crítica por pares. La siguiente parte dentro de esta primera etapa va a ser definir el alcance. ¿Qué tanto me voy a meter? Aquí es donde hay que definir ese sistema. Si yo digo, voy a estudiar un celular, bueno, ¿hasta dónde me voy a ir en estudiar ese celular? Y hay que describir ese sistema con procesos unitarios, relaciones entre esos procesos unitarios y los flujos que va a haber. Vamos a ver, creo que aquí hay una información de los procesos unitarios. Y hay que definir esa frontera del sistema, que también ahorita se los voy a explicar en unas diapositivas próximas. Entonces, los procesos unitarios, que supongo que ya lo estudiaron ustedes aquí en varias clases de ingeniería ambiental, es cada transformación individual que se está realizando en un proceso. Entonces, aquí, por ejemplo, es una planta, el esquema de una planta de potabilización. Entonces, cada una de estas partes que ustedes fueron estudiando es un proceso unitario. Y hay una conexión entre estos procesos unitarios. Es decir, hay un flujo de materia y de energía que se transforma y después sale esa materia y energía y se vuelve a transformar en cada proceso unitario. Entonces, para poder estudiar ese sistema, lo que yo voy a tener que hacer va a ser este esquema del proceso unitario o de cómo se van dando las transformaciones a lo largo de todo el ciclo de vida de mi producto, que es lo que ven aquí. Estos pues son igual procesos unitarios, es un diagrama de flujo, pero aquí está muy agregado, es decir, nada me está diciendo se fabrica el producto, pero cada elemento, cada paso de la fabricación del producto, pues yo lo podía desglosar y la idea es desglosarlo para tener una mejor información. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a ver, ahorita les explico eso. Lo que vamos a tener va a ser una cierta frontera donde vamos a tener esas entradas de materia prima, se van a estar transformando y vamos a tener salidas donde vamos a tener los residuos. Pero entonces la frontera es una frontera geográfica y espacial, es decir, y temporal también. Es decir, esta frontera incluye todas esas etapas del ciclo de vida del producto. Dentro tiene que estar desde la extracción de esos minerales que dije para el celular, el uso del celular y el fin o el reciclaje y ese fin de ciclo de vida del celular. Todo tiene que estar ubicado aquí, todos esos procesos unitarios que van teniendo esas partes, que se van a dar en diferentes lugares del planeta y se van a dar también a lo largo del tiempo. Todo tiene que estar dentro de nuestra frontera. Entonces hay que definir la frontera y hay que definir todos esos procesos unitarios y también hay que definir lo que está entrando y lo que está saliendo. Entonces, la idea es que esos procesos que van a ser estos nodos, estos puntos de conexión, no, o por lo general, no va a ser una filita como lo vemos aquí, sino que en realidad van a tener muchas interconexiones y muchas ramificaciones, pero solemos simplificarlo porque cuando hay sistemas no lineales son muy difíciles de resolver. Entonces lo simplificamos para que sean sistemas lineales, quitamos esa parte altamente interconectada de la realidad, donde hay menos interconexiones, donde pueden haber varias entradas y varias salidas, pero hay una línea general de procesamiento. Y entonces las diferentes conexiones entre estos procesos unitarios va a ser el cambio o el paso de materia y de energía. Entonces va a haber, dentro de todo esto va a haber, como ya les dije, una entrada dentro del sistema, es decir, va a haber entradas y salidas dentro de los diferentes procesos unitarios, pero va a haber una entrada global y una salida global. Y hay ciertas reglas que debe seguir esas entradas globales y esas salidas globales, que es lo que viene aquí. En la entrada tiene que haber una materia prima original. No puede ser algo ya preprocesado. Es decir, no puede haber una entrada que sea un celular. No puede ser ni siquiera la entrada el chip del celular o la pantalla del celular, sino que tiene que ser el elemento más básico que tuvimos que extraer. Ya les dije, eso, silicio, cadmio, cobre, litio, manganeso, etcétera. Todos esos
minerales son los que son las entradas directamente. Pero curiosamente, incluso tampoco una entrada va a ser la electricidad. Tengo que ver de dónde viene esa electricidad. Y si proviniera de una central nuclear, la entrada también tendría que distribuirla. Tendría que partirle en cuánto uranio utilicé y de ese uranio cuánta mena de uranio, es decir, cuánto extracción minera no refinada tuve que utilizar. Y para extraer ese uranio, cuánto combustible fósil, es decir, cuánta gasolina, cuánto diésel se tuvo que utilizar para moverlo de un lado a otro. ¿Qué compuestos químicos se tuvieron que utilizar para extraer el uranio a partir de la mena? Y todo eso va a componer esa energía que va a ser la materia prima que vamos a utilizar. Entonces, como ven, por eso se complica o se ramifica mucho un análisis de ciclo de vida, porque hay que irse abriendo y hay que irse hasta el inicio como tal de la cuna. Pero también en la salida final hay que irse hasta la última instancia. Y uno podría pensar que la salida final de mi producto serían pues 1 tonelada de residuo en un relleno sanitario. Pero resulta que ese no va a ser el verdadero impacto. 1 tonelada de residuo en un relleno sanitario sigue siendo un proceso intermedio y el impacto en realidad va a ser la cantidad de metros cuadrados de terreno que va a utilizar ese relleno sanitario, cuánto metano se va a generar en la descomposición de ese residuo dentro del relleno sanitario, cuántos compuestos se van a infiltrar al acuífero. Entonces tengo que tomar en cuenta todos esos elementos finales y eso va a ir a mi inventario. No puedo poner tantas toneladas de relleno sanitario. Hay que tener cuidado con ese elemento. Y también en la incineración, por ejemplo, que sería otra alternativa al relleno sanitario, pues habría que considerar cuánta energía se va a generar, pero también cuántas emisiones de gases de efecto invernadero se van a generar, y también va a haber una ceniza que va a resultar al final, y esa ceniza sí se tiene que ir a un relleno sanitario. Entonces hay que ver todo este impacto de terreno utilizado, metano generado, compuestos infiltrados asociados a esta ceniza. Entonces, como ven, nosotros vamos a verlo muy brevemente o muy superficialmente, entonces no nos vamos a poner a desarrollar ejemplos de esto, simplemente les estoy dando ejemplos ya existentes, pero la idea es poder pensar, siempre cuando piensen en algo, piensen que hay mucho más allá. Cuando piensen en un edificio, no piensen que su materia prima es un tabique. El tabique tiene por sí mismo varias materias primas y tuvo que seguir varios procesos de fabricación y tuvo que utilizar agua, arcilla, cierto tipo de tierra, combustible fósil en el horno, etcétera. Y hay que tomar en cuenta que todo eso va a agregar al impacto total de nuestro edificio. Esa es la idea de irse lo más atrás y lo más adelante que podamos dentro de estas materias primas. Entonces, no sé si tengan alguna duda acerca de los procesos unitarios o de cómo hay que descomponer en sus mínimos componentes las salidas y las entradas. ¿No? ¿Les queda totalmente claro? ¿Seguros? Bueno. El siguiente elemento que vamos a tener va a ser la frontera del sistema. Es decir, esta frontera que vamos a decidir realmente acaba siendo un elemento arbitrario. Porque, como lo podemos ver aquí, este es el diagrama de flujo de una ventana de PVC. Y cuando yo haga el análisis de ciclo de vida de un edificio, la ventana de PVC va a ser además un solo elemento dentro de todas las partes que tiene un edificio. Si dan cuenta, conforme vamos haciendo zoom, pues vamos teniendo bastante complicación de los procesos y aquí está bastante resumido. Si dan cuenta, aquí viene producción de PVC. Producir el PVC son fábricas completas, entonces tiene una serie de procesos complicados y el extraer el carbón también pues tiene una serie de procesos bastante complicados. Entonces aquí todavía hay cierta resolución que se puede agregar. Pero si nos vamos yendo más y más y más adelante, vamos a ver que, por ejemplo, la ventana de PVC tiene tornillos, pero también la ventana tiene una cierta lámina de teflón, hay ciertos gomas para sellar la ventana, pero esos propios tornillos tuvieron que utilizarse cierta cantidad de gasolina para fabricarse y también tuvo que haber una fábrica donde se utilizara. Entonces la máquina que fabricaba el tornillo tenía ciertos componentes de metal, de plástico, etcétera. Y este teflón también, toda su fabricación del teflón,
pues tiene otros elementos, etcétera, etcétera, etcétera. Y conforme nos vamos abriendo más y más y más y más, va siendo demasiado complicado. Y como en realidad en la actualidad la economía es global y está totalmente interconectada, si quiero irme al detalle máximo, pues voy a tener que hacer una frontera del sistema que sea toda la economía del planeta, que es imposible estudiar toda la economía del planeta, ¿no? Entonces hay que escoger una cierta resolución de nuestro sistema y hay que escoger un límite de esta frontera donde vamos a dejar ciertas cosas que sí son parte de esta fabricación del PVC, pero que no son lo suficientemente importantes. El asunto es que esta resolución y la decisión de la frontera de qué va adentro y qué va afuera es algo arbitrario. Hay ciertos criterios para decidir, pero aún así va a acabar siendo algo arbitrario. Ese es un elemento muy importante que deben tener en cuenta. Es fácil confundirse y creer que esta frontera del sistema es algo intrínseco a nuestro sistema, que así es como funciona el sistema y no que es algo que yo decidí y se lo puse para poderlo estudiar, para simplificar y poder hacer un diagramita y poder entender cómo funciona. Entonces, esa frontera siempre va a ser algo arbitrario. Entonces, ¿cómo digo que va afuera y que va adentro? Entonces, la idea de eso es el criterio de corte. Ajá. Entonces, con el criterio de corte, vamos a ver el porcentaje que va a corresponder cada elemento, cada entrada, es decir, cada entrada que va a atravesar la frontera y cada salida que va a atravesar la frontera. Y los elementos que sean un porcentaje muy bajo son los que vamos a eliminar y son los que vamos a dejar afuera de nuestra frontera. El criterio suele ser de un 1%, es decir, todo lo que sea abajo de un 1%, vamos a verlo quitado. Entonces aquí, en este ejemplo que tenemos, en este proceso X, ¿cuántas entradas quitaríamos de acuerdo al criterio del 1%? ¿Quién me puede decir cuál es la cantidad de entradas que quitaríamos? ¿Cuántas entradas tenemos en total? A ver, ¿qué pasó? ¿Quién iba a participar? ¿Serían 8 las que quedan fuera? Sí, a ver, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exactamente, Ana. Y en total, ¿cuál sería el porcentaje total que habríamos eliminado? De ese 100%. Si quitamos 8 elementos que representan cada uno el 0.9%. 7.2. ¿Cuánto fue, perdón? 7.2. Sí, exactamente. Sería que simplemente es 8 por 0.9, ¿no? Entonces, pues sí quité elementos que representaban un porcentaje bajo, pero resulta que hay muchos, perdón, resulta que hay muchos elementos que representan un porcentaje bajo. Cuando sumo todos esos elementos que quité, pues ya le quité casi un 10% al total de mis entradas. Entonces, pues ya quité algo considerable. Y no es tan bueno quitar tantos elementos. Entonces ahí es donde entra el segundo criterio. Si la idea es que la suma de todos esos que quite, que cada uno tiene que ser menor al 1%, no tiene que ser mayor al 5%. Es decir, sí puedo quitar varios que sean menos de 1%, pero debo detenerme cuando llegue al 5%. Entonces sería, pues, en vez de quitar estos 8 elementos, realmente únicamente podría quitar 5, ¿no? Estos últimos 5, porque con eso llegaría al 4.5%, y ya estos siguientes, pues ya no los quito, porque así me mantengo en un 95% de total para no quitar demasiadas cosas. Igual, este criterio es arbitrario. Entonces, si llego a las siguientes etapas y me di cuenta que alguna de estas cosas sí era bastante importante, regreso y la recupero. Ahora, podría preguntarme ustedes, bueno, quito por porcentaje, pero ¿porcentaje de qué? Ahí es donde va otro elemento de arbitrariedad. Uno puede decidir qué porcentaje de qué es lo que estamos quitando.
Podemos quitar porcentaje por la suma de toda la masa, de toda la energía que requiere utilizarse, del valor económico o de la importancia del impacto que va a tener. Entonces ahí es donde uno puede decidir y va a ser diferente de acuerdo a cada caso que tengamos. El que se suele utilizar es el criterio de masa. Entonces por eso pues una ventana que sí tiene tornillos, pero los tornillos es un porcentaje mínimo de toda la ventana y por eso ignoramos los tornillos. Ese criterio de masa, quiero que ustedes piensen, si yo tengo una mina donde voy a extraer diamantes, y ven que esos diamantes muchas veces incluso se encuentran dentro de la tierra. Entonces, si yo extraigo varias toneladas de tierra, pues el diamante por masa va a ser un porcentaje mínimo, va a ser un 0.0001%. Si tomo el criterio de masa, pues entonces podría pensar que dentro de ese sistema de procesado de la mina de diamantes, puedo eliminar a los propios diamantes. Pero bueno, ustedes ya me dirán si realmente habría que quitar los diamantes o la tierra. Entonces, si yo veo por el valor económico que tienen los diamantes y la tierra, los porcentajes cambian considerablemente y entonces cambiaría ese criterio de corte. ¿Tienes alguna duda acerca del criterio de corte? ¿No? Bueno. Un error que suele pasar en el o un falso análisis de ciclo de vida sería hacer algo gate to gate. Es decir, en vez de, o sea, dijimos que sí es válido hacer cradle, es decir, desde las materias primas hasta gate, la salida de la fábrica. Idealmente tenemos que hacer cradle to grave, de la cuna a la tumba. Pero hay unas fábricas que se les hace sencillo únicamente estudiar ese proceso interno de su fábrica e ignorar todo lo demás. Y es muy fácil encontrar resultados engañosos con este proceso de gate to gate, que sería la mejora por outsourcing. Entonces, imagínense ustedes que hay una fábrica o una empresa que se dedica a hacer ensaladas y las ponen en una cajita de plástico, son las que venden ahí en el Oxxo, ¿no? Y hacen varios tipos de ensaladas. De pronto, de que quieren hacer un análisis de ciclo de vida y al llegar a la parte del consumo de agua se dan cuenta que es altísimo, extremadamente alto ese consumo de agua que tienen. Y cuando se van a más detalles para ver esos procesos, se dan cuenta que dentro de hay un proceso particular que es el que más consume agua, que va a ser el lavado de papas. El lavar las papas, que ciertas ensaladas lo tienen, va a tener un consumo muy alto de agua y pues va a ser importante ese porcentaje que va a tener. Entonces la empresa saca sus resultados y a los 3 meses resulta que vuelven a decir que la empresa fulanito tiene una enorme responsabilidad social y ya disminuimos nuestro consumo de agua en un 95%. Pero resulta que siguen vendiendo la misma ensalada de papas. Dice, bueno, entonces, ¿dejaron de lavar las papas? ¿O qué hicieron? Y cuando nos vamos a ver con detalle, resulta que simplemente empezaron a comprar papas ya lavadas. Y entonces fue otra empresa la que está teniendo el mismo consumo de agua, pero ya esta empresa dentro de su propio proceso no lo tiene. Pero la ensalada final sí tiene un consumo de agua asociado a ese lavado de papas. Entonces es una mentira el tomar en cuenta que al hacer ese outsourcing disminuimos ese lavado de papas. Y esto no es un ejemplo teórico o que digan, bueno, esto no sucede en la realidad. Es una de las más grandes discusiones en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero en el cambio climático. Por dar un ejemplo, aunque realmente los ejemplos lo podemos encontrar en casi todos los países industrializados, Reino Unido en particular dice que no es su problema seguir teniendo una mayor ambición climática y reducir más los gases de efecto invernadero. Ellos dicen, bueno, yo solo aporto el 1.1% del global. ¿Qué culpa tengo yo de que se están aumentando las temperaturas? Y además, mis emisiones de gases de efecto invernadero han bajado y soy el país industrializado donde más han bajado esas emisiones. Y eso es lo que dicen ciertas personas. Pero cuando empezamos a verlo más críticamente y a estudiarlo con más detalles, vemos que mientras Reino Unido aporta el 1.1% de esos gases de efecto invernadero, solamente tiene el 0.87% de la población mundial. Entonces, la cantidad de gases de efecto invernadero
que emite cada habitante del Reino Unido es mayor a la media. Aunque hayan reducido sus emisiones, siguen contaminando per cápita más que la mayoría. Entonces tienen una mayor responsabilidad que el resto. Y además, como el dióxido de carbono se queda en la atmósfera durante varios miles de años y durante esos miles de años sigue calentando, pues las emisiones de gas de efecto invernadero emitidas hace 100, 150 años siguen teniendo un impacto en la actualidad. Entonces, pues no solamente importa las emisiones que estás teniendo año con año, sino importa todo ese acumulado de emisiones que has tenido. Y Reino Unido en realidad es el quinto país, porque Reino Unido nos lleva 200 años de ventaja a todos los países en emisiones de gases de efecto invernadero, porque fueron los que inventaron la revolución industrial. Entonces, pues este 1.1% a lo mejor los pone como en el 12º lugar, creo, pero pues ya acumulativamente son el quinto país, entonces ya tienen una responsabilidad bastante mayor. Y la idea del outsourcing es que resulta que en los 60s, cuando se alcanzó 70s, que se alcanzó ese pico de emisiones del Reino Unido, pues había una gran cantidad de acereras, había una industria de construcción muy amplia en Londres, se utilizaba mucho acero, mucho concreto, y había muchas acereras y muchas concreteras dentro del país. En la actualidad, que ya bajaron bastante las emisiones del Reino Unido, resulta que ya no hay fábricas, ya no hay acero fabricado en Reino Unido, ya no hay concreto que se haga en Reino Unido. O bueno, concreto se hace muchas veces necesito, pero ya no hay cemento fabricado en el Reino Unido. Pero si vamos a Londres o si vemos la industria de la construcción en Londres, hoy en día se construyen más edificios de los que se construían en los 60s o 70s. Y de algún lado tiene que venir ese acero y ese cemento, ¿no? Entonces, resulta que en vez de fabricarlo dentro del Reino Unido, lo están comprando a China. Entonces, las emisiones asociadas a ese acero y a esa actividad final industrial, que sería el edificio, siguen existiendo, aunque se hagan aquí en el Reino Unido o se hagan en China. Ajá, entonces únicamente lo que hicimos fue mandarle la bolita y mandarle la culpa a China y echarle la culpa o quejarnos de China porque no reducen sus emisiones, pero quiero que me siga vendiendo acero, quiero que me siga vendiendo cemento y que lo siga haciendo a precios bajos. Y para hacerlo a precios bajos, pues tienen que utilizar combustibles fósiles, ¿no? Entonces ahí es donde hay una... pues sí, donde hay ese problema que realmente lo único que hicimos, no disminuimos las emisiones de gases de efecto invernadero, solo se las mandamos a alguien más y acaba siendo una hipocresía. Una forma de eso, entonces, por más que el Reino Unido se comprometa a alcanzar emisiones cero netas de aquí a 2050, pues podrían hacerlo para mañana, simplemente mandando a toda la industria a China y únicamente comprando cosas. Pero eso no quiere decir que vaya a disminuir su impacto global que van a tener. La solución real es exigir que las importaciones al país tengan un cierto estándar de emisiones de gases de efecto invernadero y así usas tu poder de compra para tener coerción con los otros países. Se supone parte de los argumentos del Brexit es que la Unión Europea no hacía eso y con el Brexit se iba a poder hacer, pero bueno, el Brexit ha sido un enorme engaño y por el contrario se relajaron las importaciones ambientales, especialmente de Australia. Pero pues es un probable que en el futuro sea el mecanismo más fuerte o más útil para obligar a los países que no están tomando medidas para que sí las tomen. Entonces, ahorita estamos muy contentos, pues seguimos con la deforestación, seguimos utilizando combustibles fósiles, construyendo centrales de carbón, pero el día que el Reino Unido diga, bueno, ¿sabes qué? Yo no le voy a comprar nada a ningún país que siga utilizando centrales de carbón o que siga construyendo centrales de carbón. Y ese día, pues la economía de México se va a ir al hoyo. Si Estados Unidos también dice eso, no voy a comprarle carros a nadie que no fabrique los carros con energías renovables. Y ahí es donde sí nos van a torcer la mano y nos van a obligar a tomar medidas que no queremos tomar ahorita porque estamos muy centrados, muy aislados en lo que creemos que está sucediendo o en nuestra situación muy particular y las ventajas a corto plazo que creemos que nos van a dar ciertas medidas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa idea del outsourcing, de mandarle la culpa a alguien más. Y ya por último vamos a llegar a uno de los elementos centrales del análisis de ciclo de vida, que es que
sobre qué unidad o con respecto a qué unidad vamos a estudiar todo, que se llama la unidad funcional. Entonces, esta unidad funcional es un elemento central, igual yo se los voy a mencionar nada más brevemente, porque no es el objetivo que ustedes hagan un análisis de ciclo de vida en esta materia, ¿no? Si les interesara, pues pueden meterse más. Entonces, esa unidad funcional debe tener, cuantificar y medir la función del sistema. Y todo lo vamos a escalar y hacer referencia a la unidad funcional. Es decir, vamos a decir cuántas emisiones de CO2 emite este producto por unidad funcional. Entonces, traduciéndolo a algo entendible, suele ser una unidad de masa o de volumen, aunque si tenemos productos de gran vida útil, hay que incluir el intervalo de tiempo. Y esta unidad funcional nos va a ayudar a poder comparar diferentes sistemas. Yo tengo, por ejemplo, quiero comparar un envase de Tetra Pak de leche contra el envase de PET de leche y ver pues cuál es mejor, ¿no? Cuál tiene menores afectaciones. Por lo general los Tetra Pak son de 1 litro, mientras los PETs pueden ser de medio litro a 1 litro. Entonces, la idea es que si yo comparo un Tetra Pak de 1 litro contra un PET de medio litro, a lo mejor es evidentemente mejor el Tetra Pak. Pero realmente la función del Tetra Pak de 1 litro la hacen 2 PETs de medio litro. Entonces no puedo comparar un Tetra Pak con un PET, sino que tengo que comparar un Tetra Pak con 2 PETs. Y eso lo voy a poder hacer de acuerdo con la unidad funcional. Es decir, voy a definir mi unidad funcional como el empaque necesario para transportar 1 litro de leche. Y ahí sí puede ser, el empaque puede ser un Tetra Pak de 1 litro o 2 botellas de PET de medio litro. Siempre hay que trabajar en términos de esta unidad funcional y no siempre es sencillo sacar la unidad funcional. Y vamos a ver que se puede ir complicando, de acuerdo con la frontera del sistema, la unidad funcional, que en un edificio pues va a ser casi imposible definir una unidad funcional. Es decir, piensen, ¿cuál es la función de un edificio? Puede ser muchísimas a la vez, pero para ciertos elementos de la construcción sí se puede hacer. Y aquí les pongo 2 ejemplos que incluyen el tiempo. Es decir, la cantidad de focos necesaria para iluminar 10 metros cuadrados de espacio con 500 lux por 2 años. Entonces nos estamos yendo directamente a la función, que es qué espacio voy a iluminar, con qué cantidad de iluminación lo voy a iluminar, que va a ser a lo mejor de acuerdo con la norma. Si se acuerdan, la norma nos decía que eran cierta cantidad de luxes que había que cumplir y durante qué tiempo. Entonces ya así yo puedo comparar, ya no estoy hablando de si es foco LED, si es incandescente, si es fluorescente. Cualquiera de esas 3 tecnologías puede cumplir esta función. Pero a lo mejor con focos incandescentes a lo largo de 2 años pues tengo que utilizar 4 focos. Mientras que un foco LED pues me va a durar, esta función la voy a cumplir en 1/3 de la vida útil del foco LED. Es decir, el foco LED me va a durar más que esto. Y la cantidad de metros cuadrados que puede iluminar pues va a depender de la eficiencia de la tecnología. Entonces así yo puedo comparar diferentes tecnologías de iluminación mediante mi análisis de ciclo de vida. Por otro ejemplo, vamos a ver, para cubrir el piso, podríamos hablar que una unidad funcional sería el acabado para cubrir 1 metro cuadrado de piso durante 15 años. Entonces van a haber ciertos acabados que van a durar 10 años, entonces va a ser 1,5 acabado, o van a haber acabados que van a durar 30 años, entonces realmente va a ser la mitad de un acabado. Y no todos los zetas pues tienen tamaño de 1 metro cuadrado. Hay unas que son más pequeñas, otras que son más grandes. Pero pues todo lo puedo escalar de acuerdo con esta unidad funcional. Vamos a ver más adelante unas bases de datos para materiales de la construcción que nos definen cuál es la unidad funcional para esos materiales en particular. Entonces, pues con eso acabaríamos la clase de hoy, que sería una breve introducción a el pensamiento del ciclo de vida y a ya como tal el análisis del ciclo de vida y la primera etapa que se tiene que cumplir con estos elementos del objetivo, del alcance, la frontera, criterios de corte y la unidad funcional. Son temas bastante complejos que yo no les estoy mencionando así de pasada para que tengan una idea de cómo es un análisis de ciclo de vida o qué elementos importantes tienen. Y ya en la siguiente clase vamos a ver los siguientes pasos, que va a ser el inventario y el análisis de impacto. Entonces, no sé si tengan ustedes